Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos ya todos los días. Suscribiros al canal si queréis ver contenido anterior y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newedgefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre pues mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de la hispana que sabemos que nos sigue, que cada vez es más. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Sandra Cuñat, que es traductista y medium. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Tenemos a Marina Tano, que es terapeuta integrativa. Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Y tenemos a Carla Martínez, que es profesora de yoga y danza terapeuta. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues si estamos todos listos, vamos al tema que puede parecer que no es tan importante, pero sí lo es, ¿no? Y estamos hablando de cuántas veces nos molestamos por cosas que pasan, que vemos, que nos dicen. Yo creo que esto es bastante cotidiano y no es algo que carezca de importancia, porque se dan emociones como rencor, odio, frustración, depresión y otras muchas que no van en concordancia con esa vibración que queremos tener. Pero vayamos a la pregunta base. Sandra, ¿tú por qué piensas que nos molestamos? ¿Cuál es la razón o las razones que nos llevan a molestarnos? Bueno, aquí podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero en resumen, para empezar a introducir el tema, yo creo que aquí hay siempre dos partes a las que mirar, ¿no? La primera, cómo ha venido ese hecho o esas palabras que nos han molestado. Y lo segundo, cómo estamos nosotros y cómo nosotros somos capaces de alguna manera, razonar nuestro diálogo interno Ujú, para entender si hemos sido nosotros que tenemos una herida interna que necesitamos prestar atención o ujú. si ha sido algo exterior que realmente ha sido ofensivo, ¿no? Yo creo que el primer paso para mí sería hacernos esa pregunta. Ok, pues interesante. Carla, ¿tú por qué piensas que nos molestamos? Yo diría que casi el 99,99% de las veces es porque nos están tocando algo nuestro. En yoga hay algo que se llama samskaras, que son como huellas o impresiones que se nos quedan ahí, pues de traumas o de experiencias que hemos vivido y están ahí en el subconsciente. Entonces, cuando algo externo lo detona, nosotros reaccionamos. Así Ujú. que en mi visión casi siempre es que nos han tocado una herida, un traumita, algo que nos molesta o que no hemos integrado. Ujú. Aunque sin embargo, Carla, y lo veremos más adelante en el programa, la gente puede tocar muchas cosas y yo decido si me molesto o no me molesto. Pero eso lo vamos a ver porque es interesante. Marina, ¿tú por qué te Sí. molestas? Y yo creo que, bueno, acompañando un poco lo que dicen las chicas, ¿no? Como primero y fundamental prestarle atención a eso que me está pasando, por qué me molesta, por qué viene digamos, qué me viene a decir. Ver también si es algo que se repite, que pasa muy seguido. Sí, tal cual, yo creo que también toca alguna fibra que ha quedado ahí, algún residuo, pero me parece importante eso, ver si es algo pasajero o si es algo que se sostiene en el tiempo, más que Ujú. nada, ¿no? Sí, y también, porque aquí el problema no es que nos molestemos por una cosa una vez, es que muchas veces vivimos molestos, ¿no? Porque cuando no es el Ujú. vecino es la pareja, cuando no es el hijo, cuando no es el gobierno, cuando no es la sociedad, o sea, claro, hay tantas razones que podemos tomar como excusas para molestarnos, que la lista es interminable, ¿no? Pero al final yo creo que tiene que ver con que somos muy infantiles, muy inmaduros, muy inconscientes y básicamente es porque las cosas no salen como queremos. Y Ujú. como las cosas no salen como queremos, la gente no nos trata como queremos, no nos habla como queremos, pues nos molestamos. Hacemos nuestro berrinche, ¿no? Y nos molestamos. Aunque a mucha gente le suene un poco fuerte esto, pero es que esto es así. Ahora, Sandra, ¿la gente nos molesta o la gente hace cosas y nosotros decidimos si nos molestamos o no?
A ver, yo, en mi opinión, la capacidad de decidir la tenemos siempre nosotros, ¿no? O sea, yo creo que más allá de que nos moleste o de que no nos moleste, el viaje es interno. Es decir, al final, bueno, yo me dedico a algo que va mucho de hacer un viaje hacia el interior también, ¿no? Entonces yo creo que ahí, antes de reaccionar, está muy bien hacerse la pregunta. Autoobservarse, es que para mí la autoobservación es el camino. Entonces, autoobservarse y decir, ¿me está molestando? ¿A qué nivel me está molestando? Mm. ¿Qué me está tocando, ¿no? Esa herida de la que hablaban mis compañeras, al final, ¿qué es lo que me está tocando? Y ahí yo puedo guiarme a mí misma, que también tiene mucho sentido un poquito con lo que tú acabas de decir antes, Santiago, con esa inconsciencia, ¿no? Entonces es hacer ese viaje consciente para adentro y para mí tiene mucho que ver en este caso con hacerse las preguntas correctas, pero aprender a hacerse las preguntas correctas. Ujú, claro, siempre es un viaje de introspección, ¿no? De ver qué está pasando adentro. El problema, Sandra, y lo vamos a ver también en el programa, es que siempre o tenemos la costumbre de ver hacia afuera, ¿no? El por qué nos molestan. Pero yo me pregunto, Carla, ¿realmente las personas tienen la capacidad de molestarnos sin nuestra complicidad? ¿O necesitan esta complicidad para que yo me sienta molesto, Carla? Yo pienso que nadie tiene la capacidad de molestarte si tú no quieres. El problema, entre comillas, es que pienso que vivimos mucho desde nuestros niños y niñas heridos y como nos duele, cuesta menos echarle la culpa al vecino, al perro, al sistema, a todo, en vez de hacernos cargo y hacernos responsables de, bueno, pues de que tenemos ahí algo que duele y que tenemos que gestionar, porque no Ujú. lo queremos ver. Yo creo que el problema es que no lo queremos ver. Mm. Entonces es más fácil Sí, mirar hacia afuera. sí, que no lo queremos ver o que realmente no tenemos las herramientas para verlo, ¿no? Porque muchas veces, y eso nos pasa a todos, ¿no? No es que no queramos verlo, no es que no queramos cambiar, es que a veces el deseo no es suficiente. Si no Mm. tienes la herramienta, pues no vas a poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, también de las herramientas vamos a hablar. Así que es interesante lo que estás diciendo, Carla. Marina, ¿la gente nos molesta o la gente hace cosas y nosotros elegimos molestarnos? Yo creo que sí, a veces es muy inconsciente y otras veces también tiene que ver con qué entidad le damos a eso, porque bueno, para cada uno va a ser diferente. Lógico, ¿no? A mí no me va a molestar lo mismo que les molesta a ustedes, o me va a afectar lo mismo que a ustedes, pero creo que tiene que ver con eso, con la queja también, es como termina siendo un poco cómoda por momentos. Ujú. Entonces es como poder analizarlo, poder verlo primero, como decís vos, poder como visualizarlo, entender que hay un tema ahí para después poder trabajarlo, ¿no? Como para poder desarmarlo y ver por qué me está molestando tanto. Claro, es que esto es como, me recuerda el tema del otro día de la felicidad, ¿no? Si alguien nos puede hacer felices y llegamos a la conclusión de que no, nadie es capaz de hacernos felices, no, eso es una ilusión. Esto es lo mismo, o sea, realmente nadie es capaz de molestarnos. Si nosotros no participamos en esa dinámica. O sea, en realidad, nadie tiene el poder de afectarme si yo no lo invito a que lo haga, ¿no? Es así de interesante, porque eso abre la posibilidad a que ya no dependa de los factores externos para sentirme molesto o no. Y la siguiente pregunta, Sandra, va por ahí. ¿Molestarse es una consecuencia o es una elección? Yo creo que todos son lecciones, ¿eh? Al final todos son oportunidades de crecimiento, de aprendizaje y tú muy bien hablabas de las herramientas que tenemos. Creo que se trata de ir consiguiendo un poquito las herramientas en la medida de lo posible, porque hay personas que tienen ayuda y personas que no Pero tienen. Sandra, no dije lección, dije elección. ¿Es una consecuencia o una elección? Molestarse es una consecuencia o una Una elección. elección, sí. Bajo el punto de vista de que todos son aprendizajes, yo sí que considero que es una elección, pero tienes que estar en ese punto, por eso decía lo de las herramientas, tienes que estar en el punto de poder pararte y poder decir, puedo elegir irme por otro camino y no molestarme y no caer ahí. Eso, a eso me refería. Sí, sobre todo saber que puedes elegir, porque hay mucha gente Correcto. pensando que sigue sin poder elegir, ¿no? Que es algo así como que, oye, pues si alguien me insulta, pues obviamente me voy a molestar. Y yo les digo, ¿pero por qué obviamente? O
sea, ¿en qué libro o quién te ha dicho o te ha vendido de que forzosamente tienes que tomar una actitud negativa respecto a que lo que haga alguien, ¿no? Pero nos comemos esa historia y ahora vamos a ver por qué. Carla, ¿qué piensas? ¿Molestarse es una consecuencia o es una elección? Yo pienso que siempre es una elección. El problema es que si vivimos en piloto automático, no tenemos la capacidad de hacer esa elección, que es un poco lo mismo que decía mi compañera. Entonces hay que estar como muy presentes, ¿no? Y habitar tu cuerpo y no estar en el futuro, en el pasado. Pero si vives aquí y ahora, el poder está en ti y siempre es una elección. Todo es una elección en esta vida. Ujú. Pero conste que, porque hay mucha gente que me dice, Santi, vale, te entiendo, te lo compro, me gusta lo que estáis diciendo, pero no puedo dejar de molestarme. Bueno, pues ahora os vamos a dar herramientas para que podáis dejar de hacerlo. Marina, ¿tú qué piensas? ¿Es una elección o es una consecuencia? Yo creo que sí, que es una elección. O sea, como todas las decisiones que tomamos y las elecciones que tomamos en el día a día, uno elige también. Entiendo que cuesta por ahí irse por el camino como más saludable, más sano, pero a veces sí, uno elige eso, elige el estilo de vida que quiere vivir, ¿no es cierto? O quedarse en esa queja, o quedarse en esa comodidad, o salir un poco de todo eso y bueno, y hacerse cargo, ¿no? De que hay algo a trabajar, hay algo que me está mostrando como esa molestia, ¿no? Entonces Ujú. está bueno como poder. Pues importante lo que estáis comentando. A ver, yo no tengo ninguna duda, molestarse es una elección. Pero mucha gente me dice, Santi, pero es que eso suena tonto porque yo no voy a elegir molestarme a propósito. O sea, ¿me estás diciendo que yo estoy tranquilo y que elijo molestarme? Sí, pero no porque lo hagas a propósito, porque lo haces de forma inconsciente, lo haces de forma impulsiva, automática, porque vivimos ahí. Ujú. Pero al final, el poder, la decisión de me siento molesto o no me siento molesto es totalmente tuya. Me da igual si viene el vecino, la pareja, el hijo y te dice lo que sea, te hace lo que sea, no importa. Me da igual los extremos que me pongáis. Es una elección. Y ahí es donde, Sandra, realmente empezamos a tener el poder. Porque si yo digo, vale, ok, sí, tiene sentido esto y es verdad, es donde ya encuentro o busco herramientas para poder cambiar esa molestia impulsiva, reactiva, aún, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Me molesto? ¿Finjo que me molesto porque también funciona? O mejor no me molesto, ¿no? Ahí podemos empezar a jugar, ¿no, Sandra? Sí, a ver, yo creo que sobre todo, como he dicho antes, al final es una cuestión de darte cuenta, ¿no? Cuando tienes esa herramienta ya te puedes dar cuenta y ahí puedes decidir cómo tú vas a actuar. Si trabajar, no, perdón, si actuar desde ese niño herido reaccionario al final, porque como tú bien has dicho, vamos en piloto automático, ¿no? Entonces tienes que estar en ese punto. La verdad es que yo esa técnica que has dicho tú de hacer como que te ofendes es una cosa que nunca había escuchado, es la primera vez, entonces no sé si a alguien le funciona o no, porque yo nunca la he hecho, pero sí que es verdad que creo que hay algo muy importante ahí y es que hay que tener claro que conforme tú elijas, tú te vas a sentir después. Ujú. Sí, pues sí, definitivamente. Pues fíjate, Sandra, que funciona y funciona muy bien, ¿eh? Porque hay muchas veces, a mí personalmente me ha pasado, me han hecho cosas que normalmente te tendrían que ofender a nivel normal, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si no te muestras ofendido, no si no te sientes ofendido, si no te muestras ofendido, la persona piensa que puede abusar de ti o que no pasa nada. No. Entonces, ¿qué pasa? Finges molestia, finges que estás enfadado, pero en realidad no estás enfadado. Solo Estás lo poniendo haces para que la límites. otra persona entienda que lo que está haciendo no es correcto. Os digo que funciona muy bien, sobre todo con los niños, aunque también con los adultos. También con los adultos. Carla, ¿alguna herramienta para la gente que nos esté escuchando y diga, vale, me gusta, os lo compro, pero ¿cómo dejo de molestarme? Bueno, para mí la número uno es meditar. Meditar, que puede ser simplemente sentarte, respirar y estar en tu cuerpo presente. Pero es que si no sabes estar en el presente, no eres capaz de darte cuenta de los mecanismos de tu mente, de cómo reaccionas a las cosas. Entonces, es que para mí empezar el día meditando es como un básico. Ujú, Cada uno como quiera, pues en la respiración o no sé, en el silencio, cada uno como sea,
Pero para Ujú. mí meditar, o sea, es que sin meditación no hay opción de Es estar que presente. ¿para qué nos sirve la meditación? Sirve para absolutamente todo, ¿no? Yo la pondría como algo obligatorio, aunque no estoy por la labor de obligar a nadie a hacer nada, pero si hubiera que obligar a algo, la meditación sería una cosa, ¿no? Marina, ¿alguna herramienta que quieras proponer a la gente que quiera dejar de molestarse? Bueno, yo creo que, bueno, la meditación obviamente siempre, siempre viene bien, es beneficiosa, pero me parece que cuando vos estás mirando tanto el afuera y cuando te preocupa tanto todo lo externo, también tenés que mirar como ese vacío interno. Entonces, como que creo que lo principal es trabajar como la inseguridad. ¿Por qué todo eso te está, porque todo recae sobre la inseguridad y sobre la desvalorización y demás, ¿no? Por algo estás mirando tanto en el afuera que no podés, digo, que te desestabiliza, ¿viste? Como que me Ujú. parece que principalmente es eso. Ujú. Sí, obviamente mirar hacia adentro es que es la única forma. O sea, no vas a descubrir nada mirando hacia afuera. Ujú. Sí, bueno, lo que vas a descubrir es que no te sirve de nada y que al final tienes que mirar para adentro, pero Es tienes que que mirar para claro. adentro, así que se me hace una herramienta maravillosa. Sandra, ¿alguna herramienta que quieras compartir que a ti te haya funcionado o que pienses que puede funcionar? Yo creo que, aparte de lo que han dicho mis compañeras, que para mí es un básico, terapia. O sea, Ujú, terapia para ver realmente dónde está tu punto, porque mi punto no es el mismo que el de Carla ni el de Marina, y muchas veces solos somos incapaces de verlo, ¿no? Entonces, llevarnos esa cajita de herramientas personalizada, para mí, tiene un valor incalculable. ujú. Pues ahí tenemos otra herramienta. A ver, hay muchas. Yo siempre se los digo, cuando vayas a molestarte, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿realmente eres tú el que se quiere molestar? ¿Es algo que quieres mostrar? ¿De dónde? ¿Por qué tienes que molestarte sea lo que sea que te hagan? O sea, ¿quieres salir de tu equilibrio, de tu paz, un minuto, una hora, 10 horas? ¿Por qué? Y yo creo que si nos empezamos a hacer esta pregunta cada vez que nos vamos a molestar o que nos molestamos, eh, igual nos sorprendemos, ¿no? Porque te vas a dar cuenta que no tiene base. O sea, aunque tengas razón, ojo, o sea, a lo mejor tienes razones para molestarte, pero sigue siendo la misma pregunta. ¿Quiero sacarme de mi equilibrio? O sea, quiero disparar el cortisol a nivel físico y estar 7 horas afectado orgánicamente porque alguien me ha dicho que soy idiota, Mm. o porque mi hijo no me ha hecho caso, o porque mi pareja se ha ido a tomar el café con un amigo y no me ha dicho nada. O sea, lo que sea, ¿no? ¿De verdad queremos eso? Y ahí vamos a empezar a hablar con nosotros mismos de una forma un poquito más profunda, ¿no? Pero bueno, herramientas hay muchas, cada quien que elija la que quiera. Y como tú dices, Sandra, si no tienes herramientas, pues para eso hay terapeutas que te las pueden mostrar o que te pueden acompañar, ¿no? Y hablando de terapeutas, ¿qué os parece si le decimos a la gente, pues lo que hacemos, cómo los podemos acompañar y dónde nos pueden contactar? No sé, Marina, ¿empezamos contigo? Sí. Bueno, yo actualmente estoy en un proceso de migración, entonces eh, entre otras cosas, trabajo acompañando a personas que han emigrado de una ciudad a otra, de un país a otro. También trabajo con problemáticas de imagen corporal y sobre ansiedad. Bueno, un poco mi corriente es integrativa, entonces, bueno, trato de adaptarme a cada paciente, trabajo de forma virtual, bueno, un poco las herramientas que utilizo son las de generar buenos hábitos, generar una buena relación con nuestra imagen corporal y bueno, y hábitos un poco más saludables respecto también a cuestiones de ansiedad, eh, problemáticas diarias, digamos, que tienen la mayoría de la gente, la mayor parte. Problemas cotidianos. Pero Sí, Marina, cuando hablamos de terapeuta integrativa, para que la gente entienda esto, ¿podrías explicarlo en medio minuto, un minuto? ¿De qué se trata ser terapeuta integrativa? integrativa tiene que ver con tomar distintas corrientes, distintas herramientas de otras áreas, por ejemplo, o de justamente de la psicología cognitiva, del psicoanálisis, de la terapia sistémica, un poco como voy integrando todo eso y me adapto justamente a lo que requiere cada paciente particular, como Ok. intento abocarme a eso, ¿no?
Ok, pues interesante, ¿no? Usas varias herramientas en función de lo que cada persona necesite. Y Exacto. la gente que te quiera contactar, que quiera curiosearte de manera, ¿dónde quieres que lo hagan? Lo puedo hacer a través del Instagram, psico.marinatano. Así Ok, tal cual suena. perfecto. Pues ahí tenemos la información y a quien le guste lo que haces, Marina, que te contacte, ¿vale? Vale. Carla, ¿vamos contigo? Sí. Yo soy profe de yoga y danza terapeuta y lo que hago es acompañar a mujeres a transmutar, transformar bloqueos, creencias, cosas que les estén creando alguna barrera en su vida. Intentamos transformarlo todo en propósito. Ujú. Lo que pasa que yo ahora, porque igual que los que nos dedicamos a hacer terapias, también hacemos terapia, yo estoy ahora en transición, entonces estoy como cambiando un poco mi forma de hacer las cosas. Tengo mis clases de yoga online, hago terapias uno a uno online y el resto se está un poco recolocando. Pero básicamente eso es lo que hago. No quiero decir más porque esa es la base y el resto está Ok, recolocándose ahora mismo. perfecto. Carla, ¿y la gente que le interese empezar a tomar clases contigo de yoga y todo esto, dónde quieres que te contacten? Pues me pueden encontrar en mi Instagram, que no es ese que pone ahí porque, por lo que os he dicho, porque me estoy transformando y ahora es carla.enmovimiento. Ok, pues ahí tenemos la información y a quien le interese esto del yoga, que es maravilloso. Mira, otra de las cosas que yo pondría como obligatorias, además de la Mm. meditación, ¿no? El yoga, pues obviamente que se ponga en contacto contigo, ¿vale, Carla? Genial. Sandra, somos todo oídos, cuéntanos. Pues bueno, yo os cuento que yo soy tarotista y medium y aparte de dar sesiones, ¿no? Tiradas de tarot online, me dedico a las formaciones, entonces yo tengo cursos de tarot, pasando por el iniciación, tengo varios niveles y también curso del desarrollo de, de las capacidades intuitivas para aprender a canalizar, para aprender a canalizar sin miedo, conociéndonos cuál es nuestra forma particular de hacerlo desde una forma muy consciente, muy bajada a tierra, para que tú me entiendas, y con muchísimo acompañamiento y mucha práctica, que para mí eso es importantísimo. Y yo creo Ujú, que eso la gente lo necesita, es decir, les lleven de la mano, yo estoy ahí con mis chicas mano a mano para que consigan el objetivo. ujú, ok. Ha habido un cambio en lo de tarot. Antes era muy predictivo, ahora lo dicen más evolutivo. ¿Podrías explicar un poquito la diferencia para que la gente sepa? Por supuesto. Yo soy de la opinión de que el tarot es tarot, es decir, el tarot lo engloba todo. Es como tú lo utilices, pues lo que hace su diferencia, ¿no? Yo, si tuviera que decir que hago algo, yo diría que hago tarot evolutivo, pero considero que el tarot lo es todo. Entonces, esa parte predictiva, por ejemplo, también la tratamos porque hay una parte intrínseca al tarot que es predictiva y que el tarot te está hablando y que lo tienes que aprender a ver, ¿no? Ahora es verdad que se está como dividiendo mucho, pero es más que nada un punto de vista de cómo trabaja el tarotista y a qué puntos intenta ayudar a cada persona. Ok, interesante. Y hablando de medium, hay muchas personas que siguen sin saber qué puede hacer un medium por mí. O sea, de cómo puedes ayudar a la gente, cómo puedes acompañar. ¿Qué es lo que te llega normalmente, Sandra? Mira, el medium lo que hace al final es contactar con el plano espiritual, con el mundo de los espíritus, las personas, los seres queridos que ya no están, y lo que tenemos pues es la capacidad de comunicarnos, ¿no? ¿Y cómo puede ayudar a la gente? Pues tú imagínate, Santiago, qué precio tiene contactar con una persona que ya no está aquí y que tú no puedes tocar y que no puedes ver y que puedes tener información, ¿no? Y te puede ayudar en tu camino realmente. Ujú. Entonces, pues a esto Mm, ayuda la mediumnidad, sobre todo ayuda muchísimo a sanar el corazón, ujú. porque entendemos que cuando morimos no se termina todo, sino que estamos de otra manera, y eso es muy sanador. Pues suena bastante, pues bastante interesante, ¿no? Para quien le guste este tipo de cosas o las necesite o las requiera, pues Sandra, ¿has dicho dónde quieres que te contacten? Vale, no, Ok, gracias. Mi Instagram es @oona con dos os, barra baja, dos barras bajas, tarot, y ahí me pueden mandar un mensaje privado y ya está. perfecto. Pues ahí tenemos la información y invitemos a la gente que vibre con algo de lo que hace Sandra, que te invite, ¿vale? Que te Gracias. contacten. Muchas gracias. Bueno, se nos acaba el tiempo. Carla, un placer que hayas estado hoy con nosotros. Gracias. Marina Tano, un gusto que hayas compartido el programa de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y Sandra Cuñat, igual, un placer.
Ojalá te haya gustado y haya más. Muchísimas gracias a los tres. Y a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.